Cuando empecé a ver wrestling, tuve una primera época donde solo veía WWE, como es normal. Entonces un día descubrí que existía vida más allá de la empresa de los más majos. Y empecé a ver de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Durante un tiempo descargaba todo lo que encontraba de wrestling indie, ya fuera Japón, México, combates ultraviolentos, comedia. Y llegó un momento donde decidí lo que me gustaba y lo que no. Que al final el tiempo es finito y las ganas también. Durante las próximas semanas, en Primero de Wrestling, vamos a dedicar varios programas a hablar de los diferentes estilos de lucha alrededor del mundo. Serán unas pequeñas pinceladas que pueden servir de guía por si alguien está como yo estaba en ese momento. Y a los que ya siguen estos estilos, pues espero que no nos corráis a gorrazos si yo meto la pata o algo. Hoy empezamos con el Puroresu y he buscado a alguien que estoy seguro que sabe más que yo del tema, que tampoco es difícil. Hablo del luchador de Resist Wrestling, ex campeón de parejas de Riot y el Nikin Easy. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la pedazo de introducción. Pues muy contento por venir aquí a poder dar la chapa un poco y a poder hablar del Puroresu, que bueno, ya como ya veremos un poco más adelante, hay mucha teoría, hay muchas ramas, muchas empresas, muchas variantes y lo que es más importante, muchos tipos diferentes de wrestling para que la gente en plan pueda encontrar lo que más le mola y poder dedicarse a esa empresa, porque al final va de esto y mola mucho tener un abanico tan grande de posibilidades de donde poder escoger. Mira, primero de todo yo te quería preguntar una duda que siempre he tenido y es ¿cómo se pronuncia la palabra Puroresu? Porque yo creo que la mayoría la pronunciamos tal cual la digo yo, pero tengo entendido que se debería pronunciar como ProRes, ¿no? Como Pro Wrestling, pero con el acentillo japonés. No sé si tú la pronuncias como yo o qué. Tengo un mal vicio, en primer lugar, antes de que lo que puedo decir que probablemente sea un crimen de guerra, y si me escucha mi novia, que es japonesa, que es muy así con todo el tema de las pronunciaciones, me correrá a collejas. Yo suelo exagerar mucho, sobre todo es más por meme, pero cuando es cualquier palabra japonesa, sobre todo las que acaban en D, pues hacer lo que hacen los japoneses por ejemplo, kido. Entonces tiendo a hacer mucho el meme. Entonces no soy el mejor ejemplo para las pronunciaciones. Siempre tiro de Puroresu o de puro directamente. Y bueno, yo la pronuncio así. Y luego Vale. que esté bien, mejor o peor, ahí ya cada cual. Vale, pues Un nativo seguro que me corrige, segurísimo. No, eso siempre. Bueno, en cuanto al estilo de wrestling, yo creo que cualquier persona que se anime a ver un show de wrestling japonés, lo primero que notará es que es un estilo más físico, no es lo que llaman allí el Strong Style, y eso es lo que primero te quería preguntar, o sea, ¿qué es el Strong Style? Antes de nada, hay un error muy común que tiende a ser, incluso no lo digo por gente que no sepa, sino gente que técnicamente sabe y que autodenomina Strong Style a cualquier cosa que es pegar fuerte o decir, buah, Japón es Strong Style. No, para nada. O sea, el Strong Style es para hacer el símil, si el wrestling japonés fuera un árbol, el Strong Style sería como una rama. Hay muchas más ramas, muchos más estilos. Lo único que hay esa mala tendencia de dos personas pegándose a guantazo limpio y decir, buah, eso es Strong Style. Es como el mito de que todos los luchadores japoneses pegan a matar o pegan fuerte cuando es una falacia. Entonces, dicho esto, ¿qué es el Strong Style? Te preguntarás. Pues muy sencillo. El Strong Style, dentro de todas las variantes, es una de las más populares. Es una de las que abarca un ámbito de empresas mayor. Por ende, evidentemente, es una de las más populares. El origen que se podría tener un poco el Strong Style, hay un montón de posts en Reddit, podcast y gente que sabe el tema que pueden dar charlas más extensas con más nombres, detalles y de verdad que es una historia súper increíble. Bueno, por cierto, antes de comenzar, ya que estamos hablando de Puroresu, hay un señor al cual yo considero que es la voz en castellano, en español, de todo lo que es el Puroresu, de la historia, que es un coco y que suele charlar de esto en su canal de Twitch, que suele hacer stream todos, no sé si son todos los viernes o sábados o domingos, que es Jin de Puro Talk, que por si a alguien le interesa el tema, pues que lo siga, que en serio es un coco y da muchas pinceladas de cómo va esto y es muy interesante. Entonces, volviendo otra vez al punto, el Strong Style, sin hacer una explicación de Wikipedia o sin
extendernos mucho. Es un estilo que, bueno, básicamente su padre es Antonio Inoki, que supongo que aunque conozcas un poquito mínimamente de Japón, sabrás quién es ese señor. Era un señor con una barbilla muy pronunciada, el cual era muy popular en Japón, no solo por el wrestling, sino también por la política y por un montón de movidas que son muy graciosas. Desde involucrarse en rescates de rehenes en países extranjeros hasta un montón de cosas. Pero bueno, volviendo a lo que sería el wrestling, aparte de ser también el padre de las MMA, o sea, la historia de Inoki es espectacular, es muy variopinta. Pero bueno, yendo a lo que sería el tema un poco el Strong Style y para hacerlo resumen, en el wrestling japonés, cuando se introdujo, cuando comienza en Japón, el creador, que se podría decir del primer dojo, del primer gimnasio, entre comillas, de wrestling japonés, pues monta lo que sería su empresa. Ahora no me voy a extender mucho, pero básicamente este señor muere y sus dos discípulos, que serían Giant Baba y Antonio Inoki, pues tienen visiones un poco diferentes de lo que sería su estilo de wrestling y van por dos caminos diferentes. El estilo de Giant Baba, el cual escoge, es el que precede a All Japan y luego pasa a Noah, heredándolo con la salida de los pilares de All Japan a Noah. Básicamente es un estilo de lucha que se basa más en el storytelling, en una construcción de un combate con cimientos muy marcados por todo lo que sería la historia, y que no se centra tanto en lo que se podría decir de ¿cómo decirlo? Si en una pelea real tú lo que buscas es acabar con tu rival lo más rápido posible, dentro de lo que sería el King's Road, lo que buscan es contar una historia y es un combate muy trabajado, donde no premian el uso de movimientos porque sí, sino que tienen todos un sentido y una conexión para acabar el combate. Llegando al nivel que, por poner un ejemplo, si en el wrestling lo más top que hay es el finisher está muy protegido e incluso hay momentos en los cuales no puedes ganar ni con eso y tienes que tirar de un movimiento más peligroso, que sería el super finisher. Por poner un ejemplo, dos rivales se conocen y comienzan el combate, y la estructura, donde, por poner un ejemplo, en un combate normal debería haber un shine de inicio y, por poner un ejemplo, tipo Strong Style, que se construiría al buscar una llave para acabar el combate o para ganar, o con una combinación de golpes muy contundentes, protegiéndolos y siendo definitivos cada vez que se dan en el King's Road. La construcción gira en torno, por ejemplo, dos personas se conocen, se reversan todos los movimientos que tienen entre ellos porque se han estudiado. A lo mejor en un primer combate, en su secuencia, se la recibe, pero en el segundo combate que tendrán más adelante de la rivalidad, él sabe que va a hacer eso, por lo tanto tiene una forma de hacerle el counter, y así de forma sucesiva. O sea, el combate se trabaja así. Entonces, tiende a ser un combate los main events se pueden alargar. Por ejemplo, los main events clásicos de Noah se te van a los 30 y pico, 40 minutos tranquilamente. Entonces, eso es una cara de la moneda. Por otra cara de la moneda, el Strong Style, del que venimos aquí a hablar ahora, es un estilo, pues eso, más directo, más centrado en cada golpe, cada sumisión valen y son muy importantes. En plan de, si pueden acabar un combate en 10 minutos, lo acabarán en 10 en vez de 15 o 20. Son combates muy intensos, donde eso premia lo que sería la fuerza sería más como un híbrido, por poner un ejemplo, entre una lucha de shoot o incluso por poner un ejemplo, de artes marciales mixtas, y lo que sería el wrestling que conocemos. Pues me ha parecido una gran respuesta, porque tenía yo apuntado para preguntarte sobre el King's Road, sobre Antonio Inoki, y o sea, ahora mismo me has aclarado bastante, porque yo no entendía mucho la diferencia entre eso, entre Strong Style y King's Road, y ahora sí me ha quedado bastante clarito. Creo que a la gente también se va a quedar claro. Y una cosa que te quería preguntar sobre este estilo tan físico del Strong Style, porque a mí es un estilo que me gusta, pero a la vez me genera un poquito de contradicción, ¿no? Porque veo que al final hay peligro real muchas veces, y me acuerdo del ejemplo
de Shibata, que tuvo uno de esos combates que a mí me ha marcado mucho, me pareció un gran combate, pero yo soy incapaz de volver a verlo porque la imagen del cabezazo, sabiendo que después el chaval se ha tenido que retirar y todo el rollo, entonces claro, yo pienso a veces, bueno, una cosa que es evidente, que no puede ser responsabilidad de los luchadores decidir hasta dónde deben llegar porque la mayoría no saben poner límite. Entonces, ¿cómo se hace este estilo sin que llegue a acabar en eso, en tener que retirarte, en lesiones? Bueno, creo que cuando entramos en lo que serían las precauciones físicas y demás, o sea, evidentemente creo que el ejemplo de Shibata que tú pones es uno de los más reconocibles porque la construcción de Shibata, o sea, es una historia de, bueno, superación y redención bastante guay, de cuando vuelve a New Japan después de dejarlo y se va ganando el respeto de todos, llegando a ese main event de Sakura Genesis, que si no me equivoco ya porque había ganado la Cup y entonces aspiraba por primera vez poder ganar el Heavyweight contra un Okada que estaba no sé si había conseguido el récord de victorias o tal, pero bueno, que iba encaminado, si ya no lo era, a hacer el reinado más grande de la historia. Entonces todo el mundo está muy a muerte con Shibata y hizo aún más duro pues, el resultado del combate. Y yo, por poner un ejemplo, es un combate que también, o sea, evidentemente yo soy muy fan de Shibata, o sea, tengo gigas y gigas de combates que he visto y estudiado porque me parece un luchador espectacular. Aparte tuvo un run en Noah, la cual es mi empresa, que más sigo y consumo y también era genial. Y la cosa es que, como yo veo, o sea, toda acción tiene una consecuencia y cuando tú estás tratando con tu cuerpo también, o sea, es del todo sentido que si yo, por ejemplo, abuso del spot de dar el cabezazo, que un poco creo que es lo que a todos nos viene a la mente de ese combate, el momento en el que Shibata da el cabezazo y que aparte el cabrón de Shibata tenía algo que era genial, que es que tenía un dominio de cámaras que en plan, siempre que utilizaba, me encantaba, siempre que utilizaba el spot del cabezazo sabía qué tempo tomar, dónde mirar a cámara, en qué momento, cuándo comenzaba a sangrar, era perfecto. Y esa imagen de Shibata mirando un poco al horizonte a la cámara con la sangre es muy gráfica y eleva un poco más a lo que sería la mística de ese combate, pero sí, que estoy dando muchas vueltas. ¿Cómo no destrozarte o no acabar así? Creo que el wrestling, o sea, no solo es por el cabezazo, los combates son muy exigentes para tu cuerpo, aunque sea gente preparada en el gimnasio. Por poner un ejemplo, Shibata da los cabezazos y acaba así, pero no solo porque dé un cabezazo o haya dado dos o haya dado tres. Por poner otro ejemplo, que no ha acabado en desgracia, pero todos conocemos a Okada, hay muchos Okada, pero al Okada New Japan, que es del que vamos a hablar, del ex campeón heavyweight, Katsuchika Okada. Este señor, no sé si has seguido mucho últimamente, pero si coges ahora ves una foto suya o ves uno de sus combates y coges otro de cuando comenzó el run del récord absoluto de defensas y de tiempo, ves que hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano no está adaptado a que cada mes y medio, 2 meses, estés haciendo un main event de 40 minutos recibiendo un montón de big moves y que te tengan que tirar con la recortada. O sea, Okada creo que no recuerdo todos los rivales, pero contra Kenny se pegó muchas veces de forma bastante continuada y muy largas, contra Marufuji más de lo mismo, contra Sabre, contra Shibata, todos combates muy exigentes y eso el cuerpo no lo olvida. Esta es la diferencia por la cual en No hay otro ejemplo muy parecido de un señor que hizo lo mismo, estuvo un año como campeón haciendo defensas de ese estilo y acabó sin ser Strong Style, porque era, como bien digo, es King's Road, de la misma manera, teniendo que pasar por el quirófano por lesiones acumuladas y estando un año y aún sigue de baja. Entonces, el Strong Style, al igual que el King's Road y al igual que cualquier estilo dentro del wrestling, son lesivos para el cuerpo, porque el cuerpo no está preparado para que tomes un bump desde el cemento o desde la tercera de forma continuada. Hay un ejemplo que lo pusieron los Young Bucks una vez que vinieron a luchar aquí a Barcelona cuando eran super indies y hace un montón de años atrás, que es tú tienes cuando comienzas a hacer wrestling, tienes como un contador con una barra de bumps. Por cada caída que haces,
esa barra se va restando. Dependiendo lo bueno que seas haciendo las caídas, la técnica que tengas, cómo lo protejas y cómo las hagas, tendrás más caídas que gastar. Cuanto peor lo hagas, pues, o más arriesgues o más spots locos hagas, gastarás más. Entonces la gracia es poder llegar al punto que haya gente como, por ejemplo, no hay, ahora que me viene a la cabeza, ayer vi un combate del señor Funaki, que es un señor de 50 y pico años, que está, se le ve mayor, está como una rosa, y ha hecho este tipo de combates durante mucho tiempo, pero se mantiene bien. Keiji Muto, la leyenda del Puroresu, más de lo mismo, 50 y pico, campeón heavyweight de Noah, dando defensa sin rodillas, porque ha pasado por un montón de operaciones, pero ahí sigue. O sea que él, en vez de demonizar lo que sería un estilo, simplemente saber que esto también pasa en el wrestling americano. La cantidad de luchadores que en WWE acabaron hechos mierda por las giras sin descanso y por todo este tipo de maltratamientos. O sea, CM Punk, por poner un ejemplo, no hizo nunca una variante de wrestling japonés y que acabó con bultos y en la mierda. O sea, que es algo normal. O sea, te destrozas el cuerpo con esto. Claro, sí, eso es evidente. Bueno, otra cosa que yo estuve preparando el programa y pensé, bueno, una persona que empieza a ver wrestling japonés, ¿qué problema se puede encontrar si está acostumbrada a ver wrestling americano? Y me acordé básicamente de mi experiencia, de las cosas que a mí me llamaban la atención, pero no sé si al resto de gente le llaman también, entonces me haría gracia ver si pasa o no. Y una de ellas era, a mí me daba mucho coraje, lo pasaba muy mal viendo wrestling japonés, antes cuando no había comentaristas americanos, por los comentaristas japoneses. Yo no sé si a lo mejor a ti no te ha pasado eso porque, no sé, a mí me pasaba mucho porque había siempre momentos en los combates en los que hablaba solo uno y el otro solo respondía todo el rato hi. Y a mí eso me ponía muy nervioso. Entonces no sé si soy la única persona a la que le ha pasado esto. Bueno, eso es muy, muy de conversación típica, en plan, es como el asentir. Aquí, que sería es muy de ellos, el hi. Pero también te digo, a mí, por ejemplo, lo que me pasó cuando comencé a verlos en japonés, en plan, yo, por poner ejemplo, siempre había sido consumidor de WWE, me cansé, me fui a ver TNA. Luego, cuando se cargaron TNA, volví a ver WWE. Y cuando me volví a cansar esta vez de forma definitiva de WWE, pues un colega me dijo, oye, vamos a probar viendo. Yo veo esto y me encanta. Me metí a ver Wrestle Kingdom y ya a partir de ahí pues comencé a ver en japonés y tal. Y me encontré con la barrera del idioma, como bien tú decías, no tanto en el asentir y que hablara solo uno, sino que muchas veces vas descuadrado. Porque si, por poner un ejemplo, ahora una persona random comienza a ver New Japan, en los primeros combates uno tendrá que enterarse de quién es cada persona, de un poco cómo están las storylines, quiénes son cada uno y también por dónde van los tiros y conocer un poco los luchadores. Si no tienes algo en inglés que te dé ese apoyo, te tienes que buscar tú la vida y es muy complicado. Por suerte actualmente en New Japan hay mucha información, hay incluso los comentarios en inglés, pero eso en el pasado, spoiler, no estaba, entonces era más difícil. Y creo que es la principal barrera porque una vez vas pillando es como ir en bici, o sea, vas con los ruedines y tal, pero una vez ya comienzas a entender un poco todo y con paciencia, pues ya te puedes soltar y sin conocer japonés te puedes ver un poco por encima por dónde van las promos, los segmentos pues match de retar a títulos, las estructuras y demás. Y como detalle adicional, suerte de estar en el siglo XXI y de tener internet y un montón de redes al alcance. Hay un montón de perfiles, en plan, si por ejemplo sigues New Japan, de New Japan en inglés, que te ponen todas las promos al momento casi, los resultados y la información, de DDT igual, de Noah igual, de All Japan creo que también, de Zero One, lo tienes con casi toda empresa, así que en ese sentido esa barrera pues queda un poco más aligerada. Sí, la verdad es que aquí podemos ser los dos un poquito abuelos cebolletas diciéndole a los jóvenes de ahora que lo tienen más fácil. Otra cosa que a mí me llamaba mucho la atención, a mí me gusta mucho el público, pues estilo, no sé, el público de Reino Unido, me gusta mucho que haga mucho cántico y no es lo normal en Japón, no es que sea un público callado tampoco, porque en el momento en el que tienen reacciones, son reacciones, claro, al estar más tiempo... es una forma de educación, supongo, como que están callados en los momentos que tienen que estarlo, pero cuando tienen que reaccionar, reaccionan muy bien. Entonces, no sé si a ti te chocó también eso al empezar a ver wrestling, te gustó más que a mí, porque yo me acostumbré y me acabó gustando, pero al principio te tengo que reconocer que era una de esas cosas que tampoco me terminaba de convencer.
Mi respuesta PG es que políticamente correcta es que no me sorprendió. La incorrecta es que yo de joven, y no existe en Twitch, pero en su día ya hice alguna broma de jajaja, siempre están callados. Plan de la típica niño rata, pero bueno, están borrados así que no se pueden demostrar. Pero coño, esa parte, a mí me gusta pensar que un poco este tipo de reacciones en plan son más desde el respeto y la forma como tratan la lucha libre, que a lo mejor, por poner un ejemplo, aquí en España todos sabemos que está muy demonizada y que es objeto de mofa y de ridículo. Te vas a Japón y es que la tratan como un deporte con su disciplina, con su respeto. Entonces me gusta pensar un poco que es ese, que todos sabemos que la sociedad japonesa es racista, machista, clasista y con un montón de defectos, pero que por otro lado también en su día a día pues tienden a ser de puertas hacia afuera, bastante respetuosos, bastante este estilo, y también que traten con esa disciplina y dureza pues lo que es el wrestling como tal, como un arte, como un deporte, pues es bastante guay. Entonces, yo por poner un ejemplo, a mí me gusta, o sea, como persona que también está dentro de un ring, a mí me gusta que evidentemente el público coree, participe y demás, porque el público es lo más importante. O sea, si tú haces un combate callado, sí estará de puta madre, pero será un combate para ti y las cámaras. Si tienes elemento del público, ya lo hemos visto ahora que ha vuelto la gente a los estadios tipo como en los shows de AEW y demás, que el wrestling con público es diferente y tiene su magia. Pero, por otro lado, está lo que pasaba, por ejemplo, en los shows de después de WrestleMania o shows de este estilo o indies, que el público quiere ser el protagonista, que entonces eso a mí como luchador y como espectador me cabrea mucho, porque te saca del combate, el combate pasa a estar en segundo lugar y todo es para que el borracho de turno diga sus 4 frases desde la grada. Entonces, a mí el público japonés me gusta porque muchas veces en el público UK, público americano, público europeo, suele pasar que también hay este tipo de elementos, que a veces te sacan un poco el combate y tienes que ser tú el que se ponga en modo troll desde dentro, pero ya es diferente. Entonces, el ver como un combate que comienza, o sea, el público comienza de forma respetuosa y observando. Los luchadores igual comienzan a construirlo, se va construyendo y a lo mejor en 15 minutos, en el primer bump importante o así, ya te reaccionan un poco. Va subiendo el público y a su vez que van subiendo los movimientos y ya cuando llegas al momento de los finishers o el super finish, por poner un ejemplo, el público estalla y es súper elocuente. Entonces a mí, pues evidentemente esto me flipa y joder, es algo de lo que suele pasar mucho, no hay que de lo que me enamora. Has mencionado brevemente, y te quería preguntar también eso, el respeto que hay allí en Japón por el wrestling. Y me acuerdo de cuando tuvo el momento gordo del COVID, que salió la noticia de que se habían unido todas las empresas y que hasta el gobierno de Japón se reunía con ellas para ver qué medidas tomaban. Y bueno, o sea, o por ejemplo que Wrestle Kingdom al final es un evento que todos los años mete en un estadio a 40.000 personas, una cosa así. Entonces, ¿por qué crees que se respeta allí tanto? ¿Hay más tradición? ¿Por qué lo ven como un deporte como si fuera real? ¿Lo tratan con el mismo respeto? Bueno, yo creo que es algo muy generalizado, o sea, dentro de la cultura japonesa. O sea, entiendo que es el hecho de que el esfuerzo y la no voluntad, sino las ganas, el ímpetu y la disciplina que comporta el wrestling como tal, son muchos sacrificios y a su vez es algo que es muy desagradecido, porque como hemos dicho, te estás dejando el cuerpo, estás destrozándote y ellos no se quedan en que sea algo como en plan guionizado, sino que creo que lo que ven es el valor, el esfuerzo y todo el trabajo que hay detrás, ese conjunto de sí, hay cosas guionizadas, pero de disciplina, trabajo, técnica. El hacer un combate wrestling no es solo decir, buah, este gana y este no, y tiene que pasar esto y hacer algo guionizado, sino es prepararte técnicamente para poder hacer las llaves de la forma más eficiente y visuales y a su vez que no dañen al rival, que eso es más complicado que hacer una llave. Con los golpes más de lo mismo, poder pegar el golpe con la sonoridad, el efecto y la inercia de que esté matando al otro y que el daño sea mínimo y así un poco con todo. Entonces creo que el wrestling creo que es una de las disciplinas más duras porque es uno de los tópicos que siempre se dice, pero coge lo más difícil del teatro, lo más difícil de los deportes de contacto,
lo más difícil por ejemplo, incluso el trabajo de gimnasio, porque tienes que estar con una condición no solo musculado y definido y bien preparado, sino también tener un cardio suficiente y explosivo para aguantar esto. Entonces, requiere de muchas áreas y creo que, merece el respeto de tener que ser tan bueno y tan trabajado en eso, en tantos campos. Claro. Otra cosa que llama mucho la atención y que yo supongo que a la hora de empezar a ver wrestling japonés, al que esté acostumbrado a W, al final tienes como ese chip instalado en el cerebro de que necesitas un buqueo, una forma de buquear que no tiene nada que ver con la que hacen en Japón, en el sentido de que prácticamente, o sea, no es que no haya ángulos o storyline, porque sí que las hay, pero la forma de desarrollarlas no son a través de promo, no es tanto a través del factor de entertainment, que no es que no lo haya, lo hay, pero la forma de hacerlo a mí me gusta porque al final creo que premia a la persona que sigue todos los shows y ve el desarrollo de historia. Es decir, tú puedes dejar de seguir W un mes y ves el pay-per-view y te ponen el vídeo de antes y más o menos entiendes tal, o ves un par de promos, pero yo creo que en el wrestling japonés premia mucho a la persona que está ahí y ve todo el producto y ve combate a combate cómo se ha forjado una rivalidad y al final tiene su recompensa cuando tiene el encuentro final. Entonces, claro, ¿cómo puede entender eso una persona que está acostumbrada a W o al wrestling americano y de repente se traga un show de New Japan o de lo que sea con no sé cuántas horas y es 100% wrestling? ¿Cómo lo hace? Antes de nada, con todo lo que has dicho, sí y no. Por un lugar, evidentemente, lo que te dices, la diferencia de como tal entre una persona que ve Raw, por poner ejemplo, WWE, y luego pasa a ver wrestling japonés, creo que la principal barrera, por poner ejemplo, es que el producto WWE realmente, en los semanales, poco wrestling hay, por no decir nada. Al final son transiciones con publicidad, y no lo digo por faltar al respeto, o sea, de forma muy legítima. O sea, son shows donde la carga de storyline realmente es muy reducida y que avanzan poco a poco con segmentos, pero que realmente en wrestling hay poco, porque hay muchas pausas, elementos recortados y mucho material condensado en pocas horas. Entonces, evidentemente la historia avanza por ahí y las luchas, entre comillas, importantes vendrían a ser en los pay-per-views. Por poner un símil, por New Japan no tiene semanales, pero, y ahí es donde no estoy de acuerdo, sí que es verdad que utilizan una línea argumental muy parecida para avanzar. Lo único que en vez de explicarte, por poner un ejemplo, si Lesnar tiene una rivalidad con Roman Reigns, que te van a hacer el típico combate, por poner un ejemplo, primero una promo, a la siguiente semana otra promo, a la siguiente semana un segmento de backstage, a la siguiente un segmento tag entre el uno y el rival y otro, y así varias veces, y luego un combate interfiriendo. Todo esto va pasando semana a semana. En cambio, en New Japan, por poner un ejemplo, tienen los shows importantes, pero, y ahí es donde decía que no está de acuerdo, las storylines, evidentemente, si ponemos la storyline Okada contra Naito, está enfocada a que se tiene que construir, por ejemplo, Naito llegando al final de una copa para ganar la oportunidad y tal, pero que no es en plan de que las interacciones entre Naito y Okada son cada 4 meses para construir el combate en un año Wrestle Kingdom, sino que se cruzan en lo que se llaman las giras, los Road to, y por poner un ejemplo, Road to Niigata, y hacen como una gira de varios combates por Niigata, en plan uno el lunes, otro el miércoles, otro el domingo. En esos shows es el típico show que si te vas a New Japan World o por donde tú veas en japonés, verás que pone día 1, día 2, día 3, día 4, y todos esos días suelen ser la mayoría de los combates de la card multitags, algún combate individual y el main event. Casi suele ser multitag por parejas o individual. La gracia es que en esos multitags, como esa empresa está dividida en facciones, en grandes equipos, si hay 4 equipos, el equipo de Okada, en la mayoría de esos días, estará peleando contra el equipo de Naito. Y entonces podrán tener sus interacciones entre los equipos para construir esto. Y estarán haciendo lo mismo de que hemos tenido a lo mejor en 7 semanas de Raw en una semana. Y sin tener tanto desgaste, porque los verás luchando, haciendo sus 2 chorradas, pero sobre todo, pues eso, en un multitag, en un multiman, protegiéndolos a los dos, y ahí ya pues llegas a lo que sería el combate grande y lo tienen. Entonces queda preparado.
sí que hay una preparación o producción también lineal. Lo único que creo que está mucho mejor porque no está tan cortada por segmentos televisivos, está más hecha in-ring. Si hay promos, interferencias, además suelen pasar en el ring. No suele haber tanto trabajo detrás, pero cuando lo hay, suelen ser vídeos, promos que están súper bien editadas y muy bien trabajadas. Entonces, yo creo que es la transición de ver WWE a New Japan es complicada, porque básicamente te vas a encontrar el hecho de que el estilo booking es diferente. O sea, si tú ves un semanal, en un combate semanal, por poner un ejemplo, la parte donde domina el heel casi está recortada porque es donde se van anuncios, porque es la parte aburrida, es el hit. Solo te meten el shine de inicio, pausa, el hit y luego ya un poco de dominio, los comebacks y ya. Entonces los combates de media pues pueden irse a 4 o 5 minutos. En cambio, en los multiman, pues te puedes encontrar cosas, cruces que son interesantes, hay más tiempo en ring, no hay pausas publicitarias, el heel puede lucir más en las partes de hit, eso hace que luego a lo mejor en las partes de combat que el face también quede mejor y ves como más lucha, que creo que es uno de los principales problemas del fan de WWE, que no suele ver mucha lucha y cuando la hay pues está muy limitada o con los problemas de booking del mítico 50-50 de WWE y cosas del estilo. Ya, ya. Bueno, yo en este programa estoy haciendo un poquito el papel de, como has dicho tú antes, de niño rata. Entonces, igual que antes, no era una crítica, pero bueno, voy a seguir con asumiendo ese papel y que me pueden caer palos por decir esto, pero otro de los problemas que yo creo que puede tener cualquier persona nueva que quiera ver wrestling japonés es, ya lo he mencionado antes, la duración de los combates, que por si no tiene que tener nada malo si el combate es bueno. Pero a mí me da la sensación de que hay como una especie de estructura base del main event de New Japan Pro Wrestling, y hablo de ellos porque al final es la empresa más consumida, creo yo. Y en esa estructura siempre hay como unos 10-15 minutos de introducción que, bueno, en fin, hay combates donde funciona muy bien, pero hay otros combates que yo acabo viendo, termina y digo, bueno, estaría mejor sin esos 10-15 minutos donde realmente a la estructura del combate no me da la sensación de que haya aportado nada, pero no sé si aquí estoy yo siendo muy hater o me van a caer gorrazos, pero a mí me da... O sea, no ocurre siempre, ¿eh? O sea, hay veces que yo veo un combate de lo que dure, 3/4 de hora, tal, y digo, pues ha valido la pena cada minuto. Pero a veces me da la sensación como que entre los fans del wrestling hay esta cosa de combate largo igual buen combate. No sé si te pasa a ti eso. Es un terreno bastante peculiar. Uno, antes de nada, no he acusado, que quede claro, de niño rata a nadie. Yo era niño rata en plan de Era la broma. típica... Ya, no, pero... es que me he recordado a mí en plan niño ratón y cuando veía wrestling y era como, guau, qué inútil. Pero no, por suerte no, ya no es esa época. No, pero antes de nada, tema de main events de New Japan y estructura, que antes no lo he especificado. Si en términos de, entre comillas, Strong Style hablamos, New Japan actualmente no hace Strong Style. Hace muchos años que no lo hace, incluso me atrevería a decir décadas, pero ese es otro tema. Entonces, dicho esto, la estructura mágica de New Japan, hay, por ejemplo, a mí la que antes he criticado de Okada, que te destroza, la suelo ver con mucho paralelismo a las estructuras de King's Road, porque son muy parecidas. O sea, entonces, en ese sentido, combate largo equivale a combate bueno, ¿no? O sea, el combate bueno es el combate que te cuenta una historia y que sus 2 participantes o 3 participantes o quien esté ahí te pueden vender la historia de una forma que todo tenga sentido, de que todo tenga una coherencia, que la historia, bueno, avance, se cierre o continúe de una forma bastante guay, que sea original, pero sobre todo que te transmita, te transmita sentimientos y en plan te dé esa sensación de que cuando estás en la secuencia de los falsos finales, las cuentas cuando son 2,9 y tú caes en la cuenta, que en los falsos finales te los tragas uno tras otro, que estás con la emoción esa de decir, ¡guau! Se va a acabar, incluso que lo celebras como un puto hooligan cuando acaba. Entonces, que un combate dure 60, que se vayan a un draw limit, por un ejemplo, de 60 minutos, no hace de eso que sea el mejor combate de todos los tiempos o un 12 estrellas para Meltzer. A mí hay combates de
de 15 minutos, que me parecen obras maestras, al igual que los hay de 30 minutos, de 40, de 50. Yo por volver a lo de antes, como Hooligan de Noah, Noah suele hacer main events largos. Hay combates que considero que son obras maestras que han durado 60, otros que considero que son muy duros y así cuando han durado 50 y pico y se me han hecho largos, entonces nunca se puede hacer el símil de largo igual a bueno. Dicho esto, y turra de después, suele haber una estructura que creo que New Japan también la solía utilizar mucho, que es la típica main event, que sabes, por ejemplo, es un 1 contra 1. Y sabes que de inicio comenzarán con un poco de chain, que harán las típicas secuencias de cuerdas y tal, y que después de eso, pues incluso con reversals y demás, pasan a una parte de brawl. Con el brawl se van por fuera del ring y a diferencia del wrestling americano, aquí la cuenta es de 20. Aquí el árbitro no comienza a contar cuando los luchadores salen. Cuando salen a hacer el brawl, si te fijas, el árbitro se baja para ver, a decirles, voy a comenzar a contar, tal. Y ahí es cuando, por ejemplo, se tiran el Irish Whip contra las vallas metálicas, se van a hacer un brawl por el público con las sillas y el árbitro les sigue. Entonces ahí están arañando ya minutos y construyen algo. Uno de los dos va desgastando al otro. Luego cuando suelen hacer un big move, uno vuelve a entrar al ring, el otro suele entrar más con dificultad o sin necesidad del big move. Entra con dificultad y luego a lo mejor luchan un poco más, vuelven al brawl y entonces sí hacen el move importante y entra casi a la cuenta de 20 a lo mejor. Y ahí ya pues prosiguen con el hit y el combate se va alargando y así es como van trabajando el combate poco a poco y va ganando el tiempo. Entonces dependiendo el estilo de gente y lo que quieran contar, pues a lo mejor el combate se va más largo. Por poner un ejemplo, si es un underdog con el cual tú tienes que empatizar, porque es la función del underdog, empatizar y esperar que ganes, puede comerse la paliza. Si es uno de estos que no te lo bajas ni con una escopeta, el pavo estará aguantando todo lo que le echen, saliéndose las cuentas de forma épica, recibiendo un move más fuerte que el otro, sufriendo y te venderán esa sensación de sufrimiento y cuanto más se alarga, pues evidentemente si la lucha aguanta, no hay boches y cuentan una buena historia, pues queda espectacular. Si por otro lado es gente que son muy intensitos o que es muy intensa, muy, muy fuerte, que a lo mejor utiliza estilos de striking muy bestias, a lo mejor en 20 minutos te caen el combate porque se han pegado una secuencia de strikes con la mano abierta y te lo venden así después de todo el sufrimiento que acaba. Entonces, creo que ese tipo de estructura la puedes alargar de 20 hasta donde plazca, pero que se nota también. O sea, si nos ponemos dentro de los combates largos, y ya dejo de la turra, es que es un tema bastante importante, es un buen combate largo, se nota porque tú ya ves que cuando están haciendo cosas para alargar el tiempo, no lo notas como algo artificial, sino que es natural. Por poner ejemplo, no hay hace 2 días hicieron un empate a 30 minutos entre Muto y Sugiura, que en plan se notaba que habían partes del combate que las están alargando con chain y con trabajo para llegar. ¿Eso lo hace mal combate? No, pero no lo hace tan bueno como un empate a 60 que hubo entre Keno y Goshi Ozaki, que se fueron a 60 minutos, que hicieron brauleo fuera, temas de sumisiones, tema de trabajo de articulaciones, y se sentía natural con la historia y tú no te quedabas con ello. Entonces, creo que un poco van los tiros por ahí. Bien, bien. Bueno, vamos a pasar también a las otras ramas de ese árbol que tú decías antes. Y a mí me gustaría también hablar, aunque fuera un poquito, de las Joshi, del wrestling femenino japonés, porque al final todos estaremos de acuerdo que tiene el agua en Japón, ¿no? Que todas las grandes luchadoras vienen de allí. O sea, no solo las actuales, de Meiko Satomura, Manami Toyota, AJ Kon. Es como, a mí me da la sensación que es porque siempre les han dejado pelear como hombres, ¿no? O sea, como que el estilo de allí no era como el estilo femenino estadounidense, donde las tías hasta hace 10 años peleaban de una forma distinta, usaban moves distintos, no podían hacer no sé qué movimientos. Entonces no sé si por gracias a tener esa libertad se han podido desarrollar tantas grandes luchadoras. Bueno, antes de nada me gustaría comenzar con una cosa. Son 2 estilos de pensamiento que podría haber en la comunidad de wrestling y tal. Hay gente que considera que el wrestling femenino japonés es como bien lo has dicho tú, como una
una variante más, yo no lo veo como tal. O sea, yo creo que una de las gracias del Yoshi es que es o sea, no es que haya wrestling masculino y femenino, si es wrestling, me explico. Hay empresas que solo son de wrestling femenino, como también las hay de masculino, pero hay un montón de empresas donde el wrestling masculino, o sea, el luchador contra la luchadora no es tan tabú, por poner un ejemplo, como lo puede ser en las grandes empresas de Estados Unidos. Hay luchadoras que hacen deathmatch de forma brillante, luchadoras que hacen comedy de forma brillante, luchadoras que hacen estructuras de Kings Road, de Shoot, de Strong Style. O sea, en ese sentido, creo que no hay una diferenciación y que justamente son tan buenas por eso, porque no es en plan los dojos como tal, hay dojos masculinos, dojos femeninos, pero que la forma de trabajar es la misma. Entonces, si se preparan para hacer deathmatch, entrenan para hacer deathmatch, que spoiler, eso es wrestling, aunque haya gente que diga la típica falacia de navajeros, no, para nada. La gente que hace deathmatch es gente muy preparada, que entrena wrestling como tal, pero luego pues se especializa en hacer cosas con objetos. Entonces, es un estilo más. Y creo que esa es la ventaja, que depende de los dojos donde estés, tus compañeros, lo que te mole, pues pueden trabajar más una cosa u otra, pero al final todos tienen la misma base, la misma preparación y el mismo esfuerzo, y por eso sale tanto talento. También te digo, hay grandes luchadoras, pero esto también es salen muy buenas luchadoras, pero también hay luchadoras que no son tan buenas. Entonces, en ese sentido, es como en Estados Unidos, hay grandes nombres, pero también hay nombres no tan grandes. Creo que también la suerte es que como la forma de trabajar está tan profesionalizada y es tan dura, la mayoría de gente que no se retira o no lo deja suelen tener un muy buen nivel. Pero también te digo, es fácil encontrar casos de luchadoras, que por ejemplo en la cultura de Japón, una de las vías de acceso o sea, gente que entra en el mundo del Yoshi, son actrices que se dedican al gravure o a la venta de photobooks, o que son más de modelos, como podría ser también en el estilo americano. Lo único que muchas veces este tipo de modelos aquí aprenden wrestling y lo hacen bien, pero también hay el caso de modelos, incluso gente que no es modelo, que también es mala luchando y ya está, que no pasa nada. Que en el wrestling japonés hay gente buena y también hay mala. O sea, que no hay que mitificarlo tampoco, de todas las que salen son Manami Toyota. Ya, hombre, claro. Sí, sí. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con eso que has dicho de que realmente no es un estilo propio, y de hecho en esta serie de programas que le quiero dedicar a los diferentes estilos, no pensé en dedicarle uno al Women's Wrestling porque para mí, o sea, está presente en todos los programas. Cuando es pertinente se habla de ello, o sea que estoy de acuerdo. Pero ahora pasando ya a otro que sí supongo que será otra rama, o a lo mejor no me equivoco. En las empresas como DDT se hace Comedy Wrestling y también tiene una tradición importante en Japón que puede sorprenderle a alguien viendo lo serios que son en las empresas así más mainstream. Y voy a aprovechar eso que has dicho de que viene gente de fuera, modelos y tal, porque a mí en el comedy wrestling japonés siempre me ha llamado mucho la atención, no sé si es por la sociedad japonesa, yo ahí no entro, pero como que hay, o sea, están muy bien las empresas, pero siempre me ha llamado la atención como que hay más sexualización de los luchadores, hombres y mujeres por igual, pero no sé si es una cosa mía o no sé, o sea, lo veo más en el comedy wrestling porque hay mucho, no sé si es que a lo mejor es un tipo de comedia que allá hace más gracia, igual que el slapstick o la comedia de golpe se puede ver en otros países como Reino Unido. No sé si tienes ahí una respuesta o te estoy dejando un poco descolocado. No, me gusta la pregunta y sí, en primer lugar, no sé si sueles seguir, por ejemplo, animes o cosas del estilo en plan de que te enseñen o cuenten historias de Japón en el sentido. Por ejemplo, hay animes que son de categoría en plan de humor, comedia, estilo de vida o cosas así, que tú cuando das con ellos te das cuenta que la comedia japonesa como tal no es la misma que la percepción a lo mejor de comedia que podemos tener en Europa. O sea, hay que hacer un poco ese trabajo de sociología de cuando tú coges, por ejemplo, tratas con la comedia de Japón, por rascar el por qué es ese tipo de comedia, por qué les hace gracia, no que eso sea mejor o peor, e intentar ponerte en su lugar. Entonces, el estilo de comedia japonés, por poner un ejemplo, yo sí que suelo seguir mangas, animes y demás cuando
hay tiempo libre y tal. Y una de mis obras favoritas y de culto, que es Gintama, es una obra que básicamente hace un montón de referencias y humor de cultura popular japonesa y que luego ya a medida que fue avanzando pues ya la fueron abriendo a lo que sería humor ya más a nivel mundial, pero que eran bromas muy particulares. Entonces, si tú vas haciendo un poco de introspección y vas mirando grandes obras japonesas, te encontrarás ese tipo de humor que representa muy bien DDT, que es una... A mí es algo que me flipa, que es la contraparte de una sociedad que es tan cerrada, puritana, tan incluso machista y tan pudorosa, como luego a nivel de bromas y demás suelen utilizar muchos recursos narrativos y de el cuerpo humano, de sexualización, de gags de ese estilo. Entonces es una contraparte bastante interesante. Y ya que hemos venido a hablar de DDT, pues vamos a hacer un poco lo vamos a conducir todo a DDT. A mí DDT es una de mis empresas que me encanta, aparte que está dentro de lo que sería el grupo empresarial que conforma NOA, Tokyo Yoshi Pro, DDT y demás, que es Cyberfight. El estilo de lucha, uno sí, hace comedia, y comedia muy absurda y bizarra, y también comedia normal, evidentemente, pero también tiene un wrestling puro que es genial, o sea, en el sentido de que te puedes encontrar en un show, por poner ejemplo, el típico tío con carisma, que te hace bromas un poco así, medios a veces no, a veces incluso, te puedes encontrar la típica modelo que te haga el gag de sexualización o el típico stable de boy bands o de fans de la sauna, que son unos, bueno, el Sauna Club, el Camilla, son geniales de DT, o sea, cada uno de los luchadores son increíbles, pero aún así, cuando hacen comedy son de 10. Entonces, definir DDT como una empresa de comedy, yo no puedo hacerlo porque ofrece mucho más que comedia. Entonces, en ese sentido, por poner un ejemplo, tienen al putísimo Yuna Akiyama en plantilla. O sea, y Yuna Akiyama, cuando le ha tocado con Dieno hacer un main event de comedy, lo ha hecho y ha sido espectacular, pero cuando es un tío que es de la época de Giant Baba, uno de los discípulos, de la época de Misawa, Kobashi y demás, y que el tío es de los mejores luchadores que ha pisado un ring en la historia y hace lucha seria y lo hace muy bien. Tetsuya Endo, que es uno de los mejores high flyers del mundo, que suele, cuando tiene que hacer algún gag, pues lo hace, pero que normalmente suele luchar serio y suele dar combatazos. Hasta hace nada, Masato Tanaka, ex campeón de CW en su día y freelance en Japón, estaba allí como campeón. O sea, tienen muchas figuras y muy grandes como para hacer reducir esto, pero también entiendo que DDT los momentos más virales son Kota Ibushi haciendo pile drivers a sí mismo con un muñeco, o haciendo moonsaults con Kenny Omega en un camping, atropellando a gente, luchando en la calle, etcétera. O sea, tampoco hay que ir de puristas porque los orígenes de DDT también tiran un poco por ahí. Entonces, para acabar con esto, simplemente decir que y bueno, la sexualización, tema muy importante. El tema de la sexualización como tal, guste más o guste menos, también es una forma de vender. Hay empresas que lo potencian más, DDT no es el caso, por poner un ejemplo. Justamente hay luchadores y luchadoras que para su merchandising suelen sacar photobooks. En DDT suele pasar el caso de que las luchadoras pocas luchadoras hay que saquen photobook en DDT, porque básicamente la mayoría de luchadoras participan en Tokyo Yoshi Pro, que es la empresa de wrestling femenino de ahí, aunque en DDT luchen también. Cuando suelen sacar photobooks, no son photobooks tan de carácter tan sexual. Hay alguna luchadora que sí que es dentro de su gimmick o dentro de su stable, pues suele tirar más por allí, pero tienden a ser, si te vas a Twitter, photobooks normales con cosplays normales y tal, pero no en plan te están vendiendo sexo. Por contra, por poner ejemplo, Tetsuya Endo o muchos de los luchadores de New Japan DDT, pues sí que a lo mejor tienen algún photobook más subido, pero normalmente suele ir ahí. Por otro lado, si a lo que wrestling femenino nos hablamos, sería justo decir que todos los que estamos aquí, o mayoritariamente hemos rascado un poco wrestling japonés, conocemos que es Stardom, que es una de las empresas más populares de Yoshi, y que básicamente su principal vía de merchandising es vender photobooks, vídeos en bikini y, vamos, trabajar la sexualización de sus luchadoras hasta niveles
de monetización muy elevados. Entonces, también un poco es esa la barrera de, en plan, yo vengo a ver wrestling femenino o vengo a ver esto. Entonces, pues me voy a ver Tokyo Ichi Pro o me voy a ver Star. Entonces, creo que es un recurso más. O sea, en WWE a lo mejor no tanto porque es un producto más PG, pero sí que seguro que si rascas un poco en wrestling femenino de USA te encontrarás a lo mejor que hay más gente que vende ese tipo de producto y hay otras luchadoras o luchadores que venderán otro. Claro. Bueno, y ya para acabar este repaso a las diferentes ramas, ¿no? del wrestling japonés, aunque ya antes he hablado brevemente, así que bueno, si no lo repasamos brevemente y ya está, que es la tradición que también hay de wrestling ultraviolento, de deathmatch, ¿no? De Big Japan Pro Wrestling, FMW, Onita, bueno, en fin. Y claro, al final pasa un poco esto, que tenemos la imagen preconcebida, ¿no? del wrestling japonés como eso, como el strong style, pero al final, si quieres comedia hay comedia, si quieres combates ultraviolentos tienes combate ultraviolento, exactamente igual que pasa en Estados Unidos o en cualquier otro país, ¿no? Sí, sí, o sea, creo que la cosa es el mirarlo y ojo a lo que voy a decir. O sea, yo, por ejemplo, no soy un gran fan del wrestling ultraviolento porque, spoiler, a mí cuando hacen el típico spot de clavarle la jeringuilla por una mejilla y luego sacar agua por dentro de la boca, pues evidentemente a mí las jeringas me dan un respeto increíble y no disfruto viendo eso. Entonces, pues no le voy a dedicar tanto, pero por poner ejemplo, uno de mis colegas, el señor Alejandro Jiménez, voz de GCDAP y periodista en Twitter y demás, que seguro que la mayoría lo escucha. Lo tuvimos bueno, estuvo hace poco en el programa. Es un enfermo del ultraviolento, es un fan de Onita, de Takeda y de toda esta gente, y seguro que habla con más propiedad que yo, porque los pocos combates que he visto han sido con él y porque me ha insistido. Y en plan, yo le he pasado un combate no y el uno otro a Violent y tal, y lo veíamos, pero que al final creo que la clave es esa, de que son estilos muy variados, muy, muy coloridos y muy diferentes, y que con eso pues pueden llegar a mucha gente. Entonces, a nivel del ultraviolento, ¿cuál era la pregunta, por cierto, que me he extendido demasiado? Bueno, no era una pregunta como tal, pero era eso, que al final tenemos la visión preconcebida de que el wrestling japonés es una cosa solo, el strong style, pero que igual que ocurre en todos los países, que puedes encontrar variedad y si no te gusta uno tienes otra empresa que te ofrece pues wrestling ultraviolento, comedia, lo que te guste más, claro. Sí, sí, completamente, y es más, ahora que lo decías, sí, que tendemos a pasar por alto o sea, cuando es en estilos de lucha en Japón y tal, pero hay cosas súper guapas en Deathmatch. Por ejemplo, recuerdo que Alex en su día me enseñó que Honma, en su día, el señor Honma de New Japan, comenzó o hizo Deathmatch durante una época muy temprana de su vida y me pusieron alguna perlita y me enseñaron vídeos que eran como, ese señor es jodidamente increíble. Y grandes clásicos de... Bueno, pues, ¿quién no habrá visto algún clip de Ultraviolence con fluorescentes, mesas con clavos y cosas del estilo en Japón? O sea que es algo también muy de allí. Yo la verdad es que el spot que has dicho antes de la jeringuilla tal no lo conocía y ahora tengo una imagen en mi cabeza que no me voy a poder quitar porque me pasa como a ti con la jeringuilla, tampoco soy... Pues ya te buscaré uno porque por ejemplo también lo vi de una empresa, no sé si era de rusos o tal, pero que era en plan que, bueno, ya rozaba el backyard, pero que en plan era con la jeringuilla, la llenaban con agua de la piscina y era el spot de la jeringuilla, lo típico te la clavan por una mejilla y por dentro de la boca pues tiraban el líquido. Y era como innecesario, totalmente. Visual, bastante. Bueno, pues ya vamos a entrar en la parte final del programa, que me gustaría también, o sea, has hecho aquí prácticamente eso, una biblia sobre el wrestling japonés, pero también me gustaría conocer tu experiencia personal de qué es lo que te llama la atención y cómo surge ese interés después de haber visto W, haber visto TNA y cómo te decantas por eso, por seguir viendo wrestling japonés. Yo es que cuando veía wrestling, cuando era mucho más joven, comencé a ver wrestling en 2007, que supongo que sería, pues sí, un poco menor de edad. Ahora tengo 28 años. Entonces, a medida que pasan los años, pues creo que es el sentimiento generalizado que ha tenido todo el mundo de ver que WWE no evoluciona, sino que involuciona, la gente se hace mayor, no ofrecen nada nuevo, todas las decisiones son jodidamente horribles, y yo pues veía eso y era como lo que hace todo el mundo, decir, ¡buah, qué basura! Pero lo sigo viendo. Entonces, un día descubrí que, ojo, hay más wrestling aparte de WWE, literalmente, o sea, no tenía ni puta idea.
para mí cuando alguien era despedido de WWE no sabía ni que había más empresas, o sea, era un niño rata, o sea, porque desconocía, no era niño rata por desconocer, sino que era niño rata y desconocía. Entonces, después de ver que existía TNA y de ver brevemente, porque aparte coincidió que lo echaron por Antena 3, era cuando lo dieron por Antena 3, que el primer combate fue uno de TNA Classic de Jeff Jarrett contra... No recuerdo contra quién era, pero bueno, Jeff Jarrett en Monty Brown, creo, ganando haciendo trampas y tal. Y luego ya pasaron también los semanales normales, se vio un Kazarian contra Samoa Joe por el título de Main Event, que ganó Joe y tal. Y dije, buah, esto está todo guapo. Vi a Chris Sabin, me enamoré completamente del putísimo Cradle Shock. Y entonces pues ahí comencé a ver que había más cosillas. Y a ver, wrestling es más el primer combate wrestling japonés que veo, es una defensa de... Creo que es el combate que ganan los Motor City Machine Guns, los Junior, cuando van a New Japan, que lo vi por YouTube en una calidad horrible, porque no, evidentemente no habían páginas entonces o no sabía por dónde mirarlo. Y me enamoré de TNA y estoy viendo TNA, pues eso, hasta la famosa época de Hogan y Bischoff, destrozan el producto vilmente. Hay una pequeña... Yo ya acabé muy quemado eso, pero aún así lo seguía viendo en plan de, bueno, podría ser peor, podría ser WWE. Chris Sabin campeón en época de Aces and Age. Y digo, uff, está guay. Lo pierde vilmente, creo que es la segunda defensa, puede ser. Yo creo que le duró un mes, una cosa así. Sí, y ahí pues ya me reboteo que le follen. Entonces, en ese momento, un poco más adelante, si no recuerdo mal en la cronología, viene ya la época de CM Punk y Nexus. Un poco más adelante, ya estoy hablando. Pipe Bomb, y digo, buah, pues a lo mejor esto no está tan mal y pueden cambiar. Spoiler, esa es la falacia más grande de WWE, nunca cambia, lo demostraron. Pasó el tiempo, me acabé encabronando y entonces cuando dejo de ver eso y decir, hostia, pues solo hay basura, mire donde mire, apareció Wrestle Kingdom 9, si no recuerdo mal, enchufé a ver el show, todo muy guay, con mi colega Adri me estaba explicando pues un poco por dónde iban los tiros, pues quién era el face, el heel, las historias un poco tal así. Y ahí fue cuando vi un maravilloso 3 contra 3, porque en esa época New Japan, Bushiroad, la empresa que tiene New Japan, compró parte de Noah, porque Noah estaba en la quiebra por unos problemas muy variopintos, pero aún estaban en la mierda, no les iba nadie, no tenían casi luchadores. Y New Japan pues compró una parte y era como un intercambio de talentos. Talento de Noah a veces iba a New Japan y viceversa. Suzuki Gun lo enviaron de excursión por Noah con todo el stable y tal. Entonces en ese show no recuerdo, era Suzuki Gun creo el rival, pero era un equipo de Noah que está formado por Team 61, Toru Yano y Marufuji, no recuerdo si alguien más, contra gente de Suzuki Gun. En el minuto 1 que Marufuji hace una de sus secuencias icónicas de patadas con el sonido y la técnica correspondiente, se me cayó la baba y dije, buah, quiero ver más de ese pavo. Y ahí ya fue cuando Rodri, el otro señor de Spanish Uppercut, me dijo, pues mira, este señor tuvo combates muy buenos contra Kenta, que es este pavo, pues que también es muy bueno. Y que no sé si para entonces ya había firmado por NXT. Y nada, comencé a ver cosillas de Maru contra Kenta y eso llevó a ver cosas de Maru contra más gente de Noah, descubrir al señor Misawa, el wrestler más grande de todos los tiempos, ver a Kobashi, a Kawada, a Taue, a Kiyama y ir sacando nombres. Entonces, un poco pues fue con eso y evidentemente uno de los mejores recuerdos que tengo del wrestling como tal es el main event de ese Wrestle Kingdom, que es el Ibushi contra Nakamura, que me parece fue realmente la pelea que me dijo quiero ver más wrestling japonés y que me parece de obligado visualización a cualquiera que no la haya visto y quiera comenzar con esto, e incluso gente que le moleste y no la haya visto, pues también que le pegue. Pero bueno, creo que en líneas generales fue la diferencia de los bookings de New Japan, las estructuras de combate, la intensidad. Para un chico que venía a ver WWE, ver a gente en New Japan es como pasar de 0 a 100 a nivel de intensidad. Entonces creo que eso me impresionó mucho. Y un combate de Nakamura cuando le daba por luchar en serio. Y Bushi, que es un puto suicida, pues dando a tope intensidad, pues con los ojos abiertos como platos. Para un fan que viene de WWE es ir de 0 a 100. Entonces creo que eso pues me dejó con los ojos abiertos como platos. Y lo disfruté muchísimo y bueno, creo que ha sido una de las mejores decisiones a nivel de wrestling que he tomado. El
comenzar a darle la oportunidad a New Japan y a introducirme a todo el fantástico mundo del puroresu. Guay. Pues mira, llevas peleando, que yo sepa, desde 2015 por lo menos, ¿no? Que a lo tonto lleva ya bastante tiempo. Entonces me gustaría preguntarte cómo incorporas, porque yo creo que las has empezado, cuando empezaste a luchar a lo mejor no, pero tu estilo de los últimos tiempos, no voy a decir que es wrestling japonés. Bueno, no sé, ¿tú cómo lo consideras? ¿Consideras que has conseguido involucrar este estilo que a ti te gusta en el wrestling que haces? Bueno, creo que hay una evolución, sí que es cierto, porque yo evidentemente cuando comienzo a hacer esto, comienzo siendo una persona que, bueno, tampoco era tan diferente de ahora. O sea, pesaba mucho menos, tenía mucho menos fuerza, físicamente no estaba tan trabajado y no podía hacer tantas cosas como ahora. Entonces hacía más cosas a nivel de high flying, porque yo venía con una base de básquet, con buen salto vertical, con buena coordinación, y habían cosas pues que podía hacer con más facilidad que otros compañeros. Entonces, una de las máximas del wrestling es potenciar lo que tú haces bien. Entonces, eso relativamente pues, me podía salir, pues tira un poco más por allí. Entonces, un estilo de este estilo suele siempre venir acompañado de ser high flyer o falso high flyer, como lo llamo yo, porque no hacía moonsaults ni cosas relativamente complicadas, o sea, tiraba de high flying básico y cositas fluidas y tal, pero bueno, que estaba ya bastante bien. Entonces, tirar solo de eso, pues es complicado ser heel, básicamente porque una de las bases es que cuando tú haces un crossbody súper alto, cuando haces un salto vertical en springboard tremendo, la gente por inercia aplaude. Si un heel busca que lo aplaudan, ya no está siendo un buen heel. Entonces, siempre pues iba un poco encaminado por ahí, underdog, o sea, siendo poquilla cosa y teniendo esos momentos de shiny de comeback, pues ibas encaminado a ser un babyface. Entonces, pasé muchos años con esto, pero mucho. Trabajando sobre todo en tag teams, ya cuando comienzo en SPW, en la extinta Spanish Pro Wrestling, y luego ya pues con el paso a Riot Wrestling, que luego acabó llamándose Resist y tal, pero con lo que sería el cambio pues mantengo un poco lo que serían ese tipo de estructuras, pero bueno, tuve algún problemilla físico que bueno, pues me fui lesionando y tal, entonces vi que si arriesgaba menos, pues una de las máximas, si arriesgas menos, te rompen menos. Entonces, fue una decisión que tomé de comenzar a dejar de hacer tantas cosas high flying. Entonces, llega un momento que me lesiono de gravedad, tengo que pasar por quirófano, por una operación de hombro. Por suerte, dentro de las operaciones y dislocaciones, pues fue con tipo artroscopia, no me tuvieron que poner clavos, o sea, todo fue bastante simple y todo bien. Recuperación dolorosa y larga, pero todo guay. Y ahí ya yo también ya estaba un poquillo quemado, para que vamos a engañarnos, de ser babyface después de tantos años. Y entonces, pues, en el horizonte está el turn heel. Entonces aproveché para, ¿cómo decirlo?, decomponer lo que sería el personaje e intentar, pues, sacar lo que yo quería hacer. Entonces pasé a intentar incorporar las cosas que a mí me molan de wrestling, que curiosamente iban acorde con mi físico. El hecho de poder hacer striking significa que puedo hacer lo mismo con una persona que pese menos que yo que con una persona que pese más que yo, si cuentas una buena historia. Y que queda bastante contundente, queda muy bien. Y entonces fui hilando el turn, y también la gracia es que ese turn no es algo que pasa de un show para otro, sino que se trabaja de forma progresiva, viendo cómo comienzan a haber diferencias con mi tag, cómo eso va influyendo en la forma de luchar, en el aumento de la frustración, y en el turn final, y ya luego pues eso va de lujo para desarrollar lo que sería pues cómo actúa Easy como tal cuando sale a luchar. Entonces la magia es que en esa transición evidentemente rehuí de todo lo que requería de cierto high flying y cierta brillantez, por poner un ejemplo, y pasé a trabajar pues eso a nivel de striking, golpes más duros y más pues contundentes en ese sentido. Pues ya para acabar me gustaría, como siempre, recuperar la costumbre de la ronda de preguntas rápidas. Y sé que son preguntas rápidas pero complicadas, pero bueno. La primera es combate favorito de wrestling japonés, obviamente. Puede ser uno, pueden ser varios, pero bueno, tú me entiendes. Vale, te voy a dar dos y no me extiendo más. El primero es el Sugiura contra Goshi Ozaki por el título de Noah del año pasado. Es un combate que es maravilloso, o sea, creo que es el mejor combate de estilo King's Road que ha habido en el wrestling moderno. Evidentemente obviando All Japan y la parte inicial de Noah.
pero me parece que es lo mejor que ha dado Noah desde la época de Misawa, Kobashi y compañía. Y el otro combate al que le tengo mucho cariño es es la serie de los Kenta contra Marufuji. O sea, hay tantos y tan buenos todos que me cuesta mucho elegir. Y luego luchadores favoritos que tengas de Puroresu. Naomichi Marufuji, Kenta, Kenta Kobashi me gusta, pero me refiero a Kenta normal, Misawa, venga, voy a dar dos más, Nakajima, Katsuhiko Nakajima también de Noah, y Kawada. Vale. ¿Empresas que sigues o que recomendarías seguir a alguien que esté empezando en esto del wrestling japonés? Vale, Noah siempre la recomiendo porque para mí es casi como una religión. DDT, Tokyo Yoshi Pro, en especial, como no he dicho nada de Tokyo Yoshi Pro, es una empresa muy colorida con gimmicks muy variados de wrestling femenino y que hay las chicas luchando son buenas, también hay personajes más de striking, más tipo de risa, o sea, más de comedy, más de diferentes tipos, suele estar muy bien. Y luego en New Japan también suele ser algo muy híbrido, sobre todo a la gente que viene de USA y lo que más fácil entra. ¿Y por qué le recomendarías a alguien, a una persona que no ha visto Puroresu, empezar a ver wrestling japonés? Porque lo recomendaría por dos motivos. El primero es que cuando tú ves algo de wrestling japonés, de Puroresu y demás, si conecta contigo, ya el otro tipo de wrestling ya lo sueles ver un poco de una forma diferente. Creo que es muy único y muy especial y suele impresionar bastante. Y por otro lado, creo que no hay mayor placer que ver a dos personas después de un combate duro de 30 minutos, que ya han acabado de hacerse big moves y que están exhaustos y con el pecho marcado, que se comienzan a pegar con la mano abierta y comienzan a hacer spots tremendos. Creo que no hay nada más maravilloso y que esa sensación debería poder tenerla todo el mundo. Pues solo me queda darte las gracias de nuevo, Isi, por estar aquí en el programa y por esta charla tan entretenida. De nada, muchas gracias a ti por tenerme por aquí. Bueno, tengo que hacer el ejercicio de sacar un cronómetro y ver todo el tiempo que hablo, porque hay veces que ya me está notando y digo, Isi, relaja, que estás dando una turra guapa. Pero bueno, que aún así espero que la gente que lo escuche, si le puede ayudar o servir para algo, pues que lo disfrute. Y lo dicho, si tienen alguna duda, me tienen en mis redes sociales, no es por hacer spam para que la gente me siga, spoiler, si queréis hacerlo, pero si tenéis dudas en plan de pues quiero comenzar a ver DDT o no, o lo que sea, estoy muy a tope, o sea, preguntadme, yo recomendaré, os derivaré a gente que mire y también os puedo recomendar. El gatekeeping es malo, cuantos más veamos esto y más disfrutemos, pues más podemos hablar de ello y más divertida es la experiencia. Muy bien, pues acabo yo también haciendo spam, pero del programa como siempre. Recordaros que podéis escuchar este y todos los programas, tanto en Spotify como iVoox y YouTube. Podéis aportar pues sugerencias para próximos episodios en redes sociales, en Twitter, @1dwrestling, y nos escuchamos muy pronto. Adiós.